Buenos días, hoy estamos a sábado 1 de junio. No sé si este vídeo lo vas a ver hoy domingo, hoy lunes, martes, no lo sé. Me voy a hacer el skincare y os voy a contar un poquito. Hoy me vais a acompañar a ver el concierto de OT, que es hoy en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, que de hecho un amigo mío, Bruno, que lo visteis en el vlog pasado creo que fue, se ha ido, o sea, viene de Madrid, bueno, a ver, no viene, pero hace un día fue a ver a Taylor Swift y claro, él debe estar reventado, pero bueno, creo que hacía tiempo que no me levantaba tan tarde, porque me he levantado tarde, o sea, para mí es muy tarde. Esta mañana va a ser del chill. Voy a comer, me prepararé un poquito, que no sé ni qué ponerme, porque no sé, estamos en pista, entonces yo no he ido a muchos conciertos en mi vida, la verdad, entonces no sé si ponerme un pantalón corto, así que es en Barcelona y habrá mucha gente, entonces yo creo que sí, porque me estreso mucho si no. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Estamos en la época del año en el que cada vez voy a tener que estar a oscuras en mi habitación porque no sé si os habéis dado cuenta que yo tengo dos ventanales enormes y claro, en verano, aunque esté a oscuras para que no entre el sol, porque le da el sol todo el santo día, es una sauna mi habitación, una sauna. Entonces bueno, cada vez estaré más oscura. De momento estoy a este nivel, que bueno, entra un poco de luz, pero no tanta. Me voy a maquillar, para prepararme para irme a Barcelona. Pero primero os quiero comentar que hace 2 días o 3 me terminé el segundo libro, o sea, uy, me estoy cortando un poco la cabeza. Me terminé la segunda parte de Rivales Divinos, que es Promesas Crueles. La segunda parte de Rivales Divinos, Promesas Crueles. No he terminado de engancharme con este segundo libro. El primer libro me gustó mucho, me lo leí bastante rápido, me enganché, como terminaba la historia quería leer más. En cambio en este es como que no he terminado de conectar con el libro. Sí quería leerlo para saber pues cómo terminaba, pero no me apetecía leerlo, no sé cómo decirlo, en plan quería saber lo que pasaba pero no me apetecía leerlo. A ver, no está mal, no es un libro que digas no me ha gustado la historia, pero no me ha terminado de enganchar esta segunda parte, no sé por qué. Y en comparación con Pétalos de Papel, que fue el primero que fue el anterior que me leía que me lo leí literal en nada, me he empezado otra lectura porque sí que comenté que quería empezar o seguir con De Sangre y Cenizas o empezar Trono de Cristal, pero es como que ahora mismo quiero lecturas que no sean sagas, que sean lecturas rápidas de un libro y tal, y que se me pase bien, en plan, que sea ameno el libro. Y he empezado a leerme Romper el Hielo, no sé si se ve bien, aquí, vale, sí. Llevo un 39% leído y que la portada no os engañe, o sea... Y yo llevo un 40%, bueno, llevo bastante ya, pero lo empecé hace 2 días y me está enganchando mucho, quiero leer más. Y encima tiene al principio de todo del libro, te da como una playlist para que tú te la pongas mientras lees. O sea, eso es una fucking fantasía, adoro máximo. Esta portada
esta portada parece muy cute, pero no. O sea, no es cute. O sea, es muy heavy lo spicy que es este libro. O sea, mira que había leído que era spicy, pero a ver, yo ya me he leído algunos libros que son spicy, pero llevo 40, o sea, no llevaba ni 20 y era en plan... Ay, ¿qué estoy leyendo? Pero me está gustando, es como que quiero leer más. Sí que es verdad que quitaría bastantes escenas spicy porque es como, bueno, ya, ya, s'ha acabat, prou. Pero me está gustando mucho, llevo 40% y justo estoy en una parte que quiero saber más. Lo único que no me he dado tiempo a leer hoy, entre que me levanto tarde, ahora me voy a Barcelona y tal, no me lo quiero llevar, porque en el concierto y tal, no sé, por si acaso no me lo llevo. Estoy pensando en si os interesa que haga un vídeo de los libros que llevo leídos hasta ahora. No son muchos, creo. Bueno, no sé. Creo que no son muchos los que llevo, pero si os interesa, puedo hacer un vídeo de las lecturas que llevo hasta ahora, a ver qué me han parecido, profundizar un poco más, porque sí que es verdad que normalmente digo como una opinión un poquito rápida y no profundizo en el libro ni digo de qué van. Así que si te interesa, me lo dejas en los comentarios. Y si tienes recomendación de libros, yo encantada, de verdad, así me los voy apuntando, porque tengo una lista enorme en la aplicación de notas. Vamos a empezar con el make-up. Dios, tengo que contaros una cosa que no me había pasado en mi vida y ya llevo 2 veces en lo que llevamos de año. Y es la parálisis del sueño. Tías, o sea, muy mal, ¿eh? La primera vez que me pasó fue raro, pero hoy ha sido muy heavy. Es que me han dicho que puede ser que sea por dormir boca arriba. Y yo no soy de dormir boca arriba, yo soy de dormir como de lado. Y ha dado casualidad que estas 2 veces que me ha pasado, sí que estaba durmiendo boca arriba. Y es en plan, Aina, ¿qué haces? No te duermes normalmente así, pero bueno. La primera vez que me pasó, estaba boca arriba y yo escuché como que la puerta se abría y noté como que Koda estaba entrando. Y yo en mi mente pensaba, uy, Koda, ¿cómo ha entrado? Porque yo normalmente soy de dormir con con la puerta cerrada. Y total, dije, bueno, no la habré cerrado bien y habrá entrado. Total, que pienso eso y noto como que, de verdad, o sea, no estoy loca, un poco, pero de verdad, es en serio. Noto como que un peso se me sube encima y me intenta morder. Y en plan, Koda, ¿qué haces? Y no me podía mover. Era como que yo no podía hacer nada. Eso fue la primera vez. Y hoy me ha pasado lo mismo de que se ha abierto la puerta. Es que ha sido muy raro. Yo estaba como hacia arriba, pero de lado. Y noto como que se abre la puerta y alguien, como, ¿sabéis? Tipo como la mano... Es una mano esquelética súper larga... pues algo así como un dedo súper largo me empieza como a rascar aquí. Es muy random esto, me empieza como a rascar aquí y yo hoy sí que estaba, o sea, intentaba chillar. De hecho, he notado como que he abierto la boca para chillar y no me salía la voz, no me podía mover y era en plan, por favor, quiero salir de aquí. Mi mente dice, vale, Aina, si chillas te vas a despertar. Y no podía chillar, ha sido muy random. Pero en la vida me ha pasado eso y ya llevo 2 veces en 2 meses. Ahora que he explicado esta historia rara, al final iré un poquito antes a Barcelona porque hemos visto que en la cuenta oficial de OT, de Operación Triunfo, han puesto que la entrada a pista es a las 7. Entonces hemos dicho de ir del chill, o sea, a mí me da igual estar a primera fila como tal. Yo quiero pasármelo bien, ver a Paul. Tengo tantas ganas de ver a Paul, o sea, Dios. It's all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In a moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait. Deberías grabar. Creo. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone.
you so. I want you to know. Larguémonos hacia el sur, para que eso no se aleje. Y llévate el paraguas por si ves. Él te estará esperando. Alors on danse, et là tu dis que ça c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Mais tu pas le choix, doing something unholy. Errores que logré corregir, perra me hizo solo por mi tope. Antes de que me llame el Gonzalo fan del beat. Hoy me voy al sol, porque yo me llamo desde el campo. Agua de mar, superstar.